Bien, buenos días. Continuando en esta mañana, hablándoles, como siempre, de la palabra de nuestro Dios, hablando de que Dios es el dueño de todas las cosas, Dios es el que permite todas las cosas, y ojalá que siempre estas palabras estén en nuestra vida, en nuestra mente. Y sigo compartiéndole algunos aspectos sobre la voluntad de Dios, y en estos momentos quiero que aprenda o escuche y tenga presente 5 promesas para aquellas personas que hacen la voluntad de Dios. 5 promesas para aquellas personas que hacen la voluntad de Dios. Y quiero también recordarles que las personas que hacen la voluntad de Dios son aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón. Son aquellas personas que, además de tener a Cristo en su corazón, tienen y leen la palabra de Dios y la cumplen en su vida. Dice en Mateo capítulo 12, del versículo 47 al 50, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. Entonces, la primera promesa para los que hacen la voluntad de Dios, los que hacemos la voluntad de Dios, son considerados hermanos, hermana o hasta madre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, la única manera de tener vínculo con Dios es haciendo su voluntad. La única manera de tener esa relación cerca con Dios es haciendo su voluntad, es estar cerca de Dios, no es estar lejos de Dios. La única manera de tener vínculo de familiaridad con Cristo es haciendo la voluntad de Dios. Si usted quiere tener vínculo familiar con Cristo, entonces cumpla la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres le conozcan a Él, le busquen y se arrepientan y sean salvos. Esa es la voluntad de Dios para toda la humanidad. Y para nosotros los creyentes es que cumplamos su palabra que está allí en las Sagradas Escrituras, y que en las Sagradas Escrituras está revelada la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, la manera de tener familiaridad con Cristo es haciendo la voluntad de Dios. Si usted quiere ser hermano o hermana de Cristo, o madre, en este caso de Cristo, debe tener a Cristo en su corazón y ejecutar la voluntad de Dios en su vida. Miren, la obediencia a Dios es superior a cualquier parentesco. Lo importante del creyente es cumplir la voluntad de Dios, y eso es obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios es superior a cualquier parentesco. Significa esto también que está por encima la voluntad de Dios está por encima de cualquier persona, de madre, hijo, hermano, de cualquier bien material. Por encima de eso está la voluntad de Dios, está por encima, es superior a cualquier parentesco, y nos hace miembros de la familia espiritual de Jesús. Entonces, si usted quiere ser miembro de la familia espiritual de Jesús, comience a hacer la voluntad de Dios, y si ya nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces hagamos y cumplamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, la primera promesa es: aquella persona que es hermano o hermana o quiere ser madre de Cristo en este sentido, debe cumplir la voluntad de Dios. Ahora, la segunda promesa para el que hace la voluntad de Dios está en Romanos capítulo 12, versículo 2, y la promesa es la transformación o la renovación de la mente de Cristo que tiene usted en su vida. Dice el texto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice que no se adapte al sistema, no se adapte al sistema. Toda persona que no es creyente está adaptada a un sistema físico, a un sistema mundano, está adaptado a algo que se ve, a algo que en un tiempo no va a existir. Entonces todos los creyentes partimos desde ese punto. Todo creyente venía adaptado al sistema de hoy, pero la Biblia dice que ya no debo de conformarme a ese sistema aunque esté haciendo uso de él, sino que debe haber una transformación en nuestra vida por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de la mente nuestra, para que comprobemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, como resultado de una mente renovada, el creyente sabrá lo que Dios desea para su vida y vivirá conforme a su voluntad. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios sea el que siga renovando nuestra mente, vamos a saber nosotros cuál va a ser la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que la promesa es que si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ahora cumplamos la voluntad de nuestro Dios en la vida nuestra, para que esa mente transformada y renovada pueda entonces comprobar lo bonito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene planes para todo aquel que se deja renovar su mente por Él. Entonces, toda persona que se deja renovar la mente todos los días de la palabra de Dios, cumpliendo su voluntad, Dios cumple planes, cambia en su vida personal, cambia su conducta, cambia su modo de ser, en todos los sentidos, y comienza también a mirar su vida pasada, comienza a mirar su vida presente y dice, Dios me está transformando. Esa es la transformación que Dios está haciendo hoy, a través de la mente de Cristo que usted tiene en su vida. Entonces la promesa es, déjese transformar por Dios, haciendo la voluntad de Dios, y dice que esta voluntad en el creyente es agradable y es perfecta. Miren, la voluntad es de Dios, y hay dos adjetivos allí que le califican. El primero, que es agradable. La voluntad de Dios es grata, es buena, es aceptable. La voluntad de Dios es complaciente para aquella persona que la obedece y que la sigue y que la entiende. Es complaciente, es muy favorable para nosotros. También la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es completa, es acabada, es madura, es haber llegado a su fin. Miren, Dios ha puesto la voluntad de Dios, y la palabra de Dios habla de la voluntad de Dios para nosotros. Y si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, no hay nada que esté por encima de ella. Ninguna situación del tiempo presente, del tiempo pasado, es comparada con la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que la voluntad de Él es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Cualquier cosa que pase en la vida suya o en la vida mía, por encima de eso está esa voluntad de Dios en su vida, agradable y es perfecta. Es la manera como Dios nos muestra su voluntad y como Él describe su voluntad para aquella persona que la cumple. Entonces, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La tercera promesa es que es necesario hacer uso de la paciencia para recibir lo prometido. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos pacientes para esperar, para recibir lo que Dios tiene prometido para nosotros. En Hebreos 10:36 dice, porque os es necesario la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces la paciencia necesaria, usted y yo necesitamos esa paciencia necesaria, ya la tenemos de parte de Dios. Pero es necesario desarrollar esa perseverancia en nosotros para recibir la promesa, para recibir las cosas que Dios tiene preparado. Seguro que hoy nosotros estamos bajo un peso,
Seguro que usted está resistiendo algo en su vida, está aguantando algo en su vida, está pasando por pruebas, está pasando por dificultades. Pero precisamente esta es la paciencia necesaria para usted y para mí, porque vamos a recibir la promesa. Mire, la experiencia que nosotros hayamos tenido hoy, en los días anteriores, debe estimularnos a nosotros a esperar y a recibir lo necesario a través de la voluntad de Dios. Eso dice ahí mismo en el libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 32 al 35. Dice que recuerden todos aquellos padecimientos, pero al final dice que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, como tercera promesa, es necesaria la paciencia, la perseverancia para recibir lo que Dios tiene prometido para su pueblo, para su iglesia y para cada uno a nivel particular. La cuarta promesa es que si nosotros cumplimos la voluntad de Dios, la efectuamos, la llevamos a cabo en nuestra vida, entonces hay una permanencia eterna para cada uno de los que la siguen. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De pronto puedo pensar en Romanos 12:2, dice que Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Si ya yo tengo a Cristo en mi corazón, no tengo por qué estar adaptado y sometido al sistema. Y ahora dice en 1 Juan 2:17 que lo que hay en el mundo pasa y todo lo que uno desea pasa, pero la permanencia eterna está para toda aquella persona que cumple y hace la voluntad de Dios. Esa persona permanece para siempre. Entonces, mientras que lo material pasa, con todo lo deseado pasa, el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y la persona que hace la voluntad de Dios es aquella persona que un día se inclinó a Dios y le entregó su vida a Cristo, y que a partir de ahí comenzó a andar bajo la dirección de Dios, bajo la dirección de la palabra de Dios, y como Cristo, siendo cabeza de su vida. Y por último, y quinta promesa, para los que hacen o hacemos la voluntad de Dios, Dios oye mis peticiones si son conforme a su voluntad. Entonces recuerde que la voluntad de Dios la cumple aquella persona que obedece a Dios y que tiene a Cristo en su corazón. Miren 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, una manera de desarrollar la confianza con Dios es hacer la voluntad de Él en nuestra vida. Si nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Él, Él nos oye lo que nosotros le pidamos a Él. Él tiene sus oídos preparados para escuchar lo que yo estoy diciéndole a Él. ¿Por qué? Porque estoy haciendo su voluntad. Pero mire el contraste en Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores, a los impíos, a los inconversos, a los rebeldes. Dios no los oye. O sea que si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene el privilegio de que Dios le escuche sus peticiones. Pero el versículo sigue diciendo, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, si es temeroso de Dios, cumple su voluntad. Y si es temeroso de Dios, Dios va a escucharle a usted en todo momento. Esa es la quinta promesa para aquella persona que hace la voluntad de Dios. Y por último, quiero recordarle lo siguiente. Miren, el conocer la voluntad de Dios no garantiza el hacerla. Muchas personas hoy están encomendándose a Dios, arrodillándose a Dios, haciendo diferentes cosas hablando de Dios y del Señor mismo. Pero de pronto sí conoce la voluntad de Dios, pero la Biblia nos invita y es enfática en que usted debe cumplir la voluntad de Dios, es someterse a la palabra de Dios. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no es conocerla,
no es conocerla, no es decirle, Señor, yo te pido, Señor, mira esta situación, Señor. No, dice que el que hace la voluntad de mi Padre es el que hace la voluntad del Padre, el que la ejecuta, el que la practica, es la persona que va a tener acceso al reino de los cielos. Así que te invito en estos momentos que si conoces la voluntad de Dios, está bien, pero lo necesario, la Biblia te pide, es que tú la practiques, cumplas la voluntad de Dios en tu vida para que tengas estos 5 privilegios y para que tengas la cercanía con Dios y para que experimentes realmente que la voluntad de Dios para ti es agradable y es perfecta. Que el Señor te continúe guardando.